Buenas, de nuevo por aquí. Ha llegado ese momento en el que volvemos a empezar. Volver a empezar otra vez. Pero este año empezamos un curso diferente, ya que va a ser el último curso por fin en el instituto. No os voy a engañar, empezamos un curso difícil, sobre todo por la duración de este, ya que a finales de mayo hemos acabado, debido a que muchos compañeros se presentarán a selectividad. Esto quiere decir que daremos el mismo número de temas, pero en menos tiempo. Entiendo. Por ello me he animado a flipear con vosotros en segundo de bachiller, ya que así dispondremos de más tiempo en el aula para resolver un montón de cuestiones de selectividad y poder hacer prácticas de laboratorio. ¡Evoluciona! ¡Céntrate en la ciencia! A pesar de que segundo es un curso difícil, va a ser un curso también de muchas ilusiones, ya que este es el último en vuestra etapa de instituto. A partir de ahora empezaréis a planificar nuevas metas, las cuales en menos de 10 meses empezarán a llegar. ¿Qué me dices? Bien sea la de ciclos superiores o las universitarias. Por ello os animo a que empecéis el curso con ganas, con ilusión por aprender. De esta forma se hará todo más ameno. Planificar bien el estudio de las diferentes materias y sobre todo marcar vuestros propios ritmos de aprendizaje. No olvidéis también dejar hueco para las cosas que más os gusten, ya que todo en segundo de bachiller no va a ser estudiar. No. Yes, that's it. Bite. ¿Lisa? Y creedme, yo también he pasado por ahí y hay tiempo de todo. En este curso afrontaremos grandes retos en los cuales yo os voy a acompañar. Pero vamos a darnos prisa, que el curso se acaba, así que tenemos que empezar con el primer tema, la introducción a la biología de este segundo de bachiller. En este primer tema vamos a ver las biomoléculas inorgánicas, el agua y las sales minerales. Así que vamos a darnos prisa y vamos con el primer tema. ¡Vamos a ello! Todo lo que nos rodea está formado por átomos, incluso nosotros, los seres vivos. Pero de todos los elementos que componen el sistema periódico, solo 29 están presentes en todos los seres vivos. El resto puede estar presente en algunos, pero bioelementos como tal son aquellos que están presentes en todos los seres vivos que componen el planeta Tierra. El resto de elementos también pueden aparecer en la naturaleza, pero nunca formando elementos vivos. Según la proporción con la que estos se encuentren en la materia viva, se pueden clasificar en tres tipos: los bioelementos primarios o mayoritarios, los secundarios o los oligoelementos. Los primeros de ellos, los bioelementos primarios, son 6 y son los que se encuentran en mayor proporción en los elementos vivos. Prácticamente el 96% de lo que está compuesta la materia viva son por los bioelementos primarios, los que se denominan CHOMS. Es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué estos bioelementos son los mayoritarios y tienen mayor capacidad para formar biomoléculas? Pues lo primero de ellos, por su número atómico bajo, es decir, tienen la capacidad de compartir electrones y formar enlaces covalentes, que son enlaces muy estables, originando de esta forma biomoléculas también muy estables. Además, nitrógeno y oxígeno son elementos muy electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a formar biomoléculas polares, es decir, solubles en agua. Este requisito va a ser fundamental para que ocurran las reacciones metabólicas en los organismos. En definitiva, estos 4 elementos van a dar lugar a biomoléculas muy importantes como son la glucosa, los aminoácidos, los ácidos nucleicos o los lípidos. Además, todos ellos van a tener un denominador común, la molécula de carbono. Si nos damos cuenta, en todas estas biomoléculas aparece el carbono en su esqueleto. Por ello este, junto a los otros bioelementos, van a formar las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué el carbono y no otro de los bioelementos? Porque básicamente el átomo de carbono tiene 4 electrones en sus capas más externas y por tanto es capaz de formar 4 enlaces covalentes muy estables, formando así largas cadenas bien consigo mismo o bien con otro de los bioelementos y pudiendo establecer entre ellos enlaces simples, enlaces dobles o incluso enlaces triples, todos ellos muy estables.
Las diferentes combinaciones darán lugar a un montón de grupos funcionales que lo iremos usando en las diferentes biomoléculas. Pero hemos dicho que los bioelementos primarios están representados en un 96%. Por tanto, en los seres vivos hay un 4% de otro tipo de elementos. Entre ellos están los bioelementos secundarios. Son átomos como el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el yodo o el magnesio. Estos, aunque en menos presencia que los bioelementos primarios, también son de gran importancia. Por ejemplo, el magnesio forma parte de la clorofila y es muy importante en las actividades enzimáticas. El potasio, el sodio o el cloro son muy importantes en la transmisión del impulso nervioso y también para mantener el equilibrio osmótico. Otros como por ejemplo el calcio, que os sonará, un componente principal de los huesos, aunque también de los caparazones de muchos artrópodos. Para sentirte segura es necesario tener los huesos en forma y para ello lo mejor es tomar alimentos ricos en calcio. Además, el calcio interviene en muchos procesos como por ejemplo la coagulación de la sangre o la capacidad de contracción muscular. Como estáis viendo, aunque estén en menor proporción, son súper importantes para el funcionamiento del organismo. Pero si sumamos, todavía nos queda por ahí un 0,1%. Pues estos son los oligoelementos. Aunque estén presentes en muy bajísima proporción, si nos falta algunos de ellos, no podríamos vivir. El primero de ellos seguro que os suena, el hierro. Muy típico de niño, come las lentejas que tienen mucho hierro. No vas a comparar una ensalada con un buen plato de leche. ¿Dónde están las lentejas? Es que como tienen mucho hierro, pues se van al fondo. Y es que el hierro es muy importante porque forma parte de la hemoglobina, un pigmento que tiene la sangre para capturar el oxígeno. Después hay otros como por ejemplo el manganeso, que lo usan las plantas para que se sintetice la clorofila, el cobre, que cumple una función similar al hierro, pero con la hemocianina de los invertebrados, el yodo, necesario para que el tiroides sintetice hormona tiroidea, el flúor, Cepillo, tienes que poner crema dental con flúor. necesario para mantener el esmalte de los dientes, el zinc, usado por algunas enzimas, y otros que aunque estén en baja proporción, siguen siendo igual de importantes, ya que, como conclusión, bioelementos secundarios y oligoelementos ayudan al correcto funcionamiento de los organismos. Y es que, como ya hemos dicho, cuando los bioelementos se unen, forman las biomoléculas. Estas pueden ser de dos tipos, de las orgánicas, que ya hablábamos antes, como los glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos, y por otro lado, las inorgánicas, agua, sales minerales y gases. Sobre el agua y las sales minerales es lo que vamos a hablar en el resto del tema. Las moléculas orgánicas las trataremos más detenidamente, ya que cada una de ellas llevará su vídeo correspondiente. Pepe sigue igual que siempre. ¿Será por el agua? Agua pura de las cumbres de Sierra Nevada. Y sí, justo de eso vamos a hablar ahora, del agua, ya que esta es el componente más abundante en los seres vivos. Aproximadamente el 70% del volumen de un ser vivo es agua, aunque esto realmente va a depender del tipo de organismo, del sexo o la edad. Por ejemplo, una medusa tiene mucho más contenido de agua, o en el caso del agua humano, un feto o un bebé recién nacido tiene muchísimo más contenido de agua que un adulto o un anciano. Además, la cantidad de agua en el organismo también va a depender del tipo de tejido del que estemos hablando. Por ejemplo, el 90% del tejido sanguíneo es agua. Sin embargo, en el tejido óseo solo es el 22%. ¿Y cómo es la molécula de agua que la hace tan especial? Pues esta está formada por un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, unidos mediante enlace covalente, compartiendo un par de electrones. Las dos moléculas de hidrógeno entre ellas se separan por un ángulo de 104,5 grados. Por otro lado, el átomo de oxígeno siempre es más electronegativo que los de hidrógeno, haciendo que los de hidrógeno queden muy cerquita del oxígeno. Esto también hace que en la molécula aparezcan dos zonas de carga, una con carga negativa, la zona del oxígeno, y otra con cargas positivas, la zona de los hidrógenos. Por este fenómeno, la molécula de agua puede actuar como un dipolo, es decir, una molécula que tiene un polo positivo y un polo negativo.
¿Por qué es importante esto? Pues porque así se pueden atraer como si de un imán se tratara y formar de esta manera los puentes de hidrógeno. De esta manera, una misma molécula de agua puede unirse a otras 4, una en cada uno de los hidrógenos y 2 por la parte del oxígeno. Además, esto le confiere también la capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas como los iones o los alcoholes. Al unirse muchísimas moléculas de agua mediante los puentes de hidrógeno, se establece una red de moléculas de elevadísimo peso molecular. Por este motivo, el agua a temperatura ambiente es líquida y no gaseosa como el CO2, que es una molécula similar. ¿Y qué propiedades hacen que la molécula de agua sea tan especial? La primera de ellas es la elevada capacidad disolvente. Como hemos dicho, la molécula de agua establecía puentes de hidrógeno y era capaz de establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas o moléculas no iónicas con cargas polares. Es por ello que la sal o el azúcar se disuelvan en el agua. Esta propiedad es importantísima para las reacciones metabólicas, ya que la mayoría de reacciones de metabolismo ocurren en este medio. Además, es el medio de transporte de numerosas sustancias disueltas, tanto productos de metabolismo como desechos o nutrientes. Recordad lo que ya habíamos dicho antes, el tejido sanguíneo estaba compuesto en un 90% de agua. Las siguientes propiedades que vamos a ver están muy relacionadas entre ellas. La primera es la elevada fuerza de cohesión que hay entre las moléculas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua muy unidas entre ellas. Esto convierte al agua en un líquido prácticamente incompresible. ¿Y cuál es la función de que este líquido no se pueda comprimir así de fácil? Pues sobre todo servirá para dar volumen a las células, ya que el citosol de estas estará también formado en gran parte por agua. De esta forma también proporcionará turgencia a las plantas para que se queden erguidas. La siguiente propiedad es la fuerza de adhesión. Esta es debido a la polaridad de la molécula de agua, que le permitirá adherirse a las paredes de conductos estrechos y así poder ascender en contra de la gravedad. Este fenómeno es el que se denomina capilaridad y contribuye a que pueda ascender la savia por los vasos de la planta. La siguiente propiedad es la elevada tensión superficial que ejerce el agua en su superficie. Estoy segura que a menudo habéis visto mosquitos andando sobre la agua, o la característica forma de gota del agua cuando cae, o como una aguja o un clip se queda como si estuviese flotando sobre la superficie del agua. Esto ocurre porque las moléculas de agua que están en la superficie solo ejercen fuerzas de atracción hacia las moléculas en el interior del líquido, haciendo que la superficie del agua se comporte como una membrana tal y como se muestra en la imagen. Esta propiedad le confiere a la célula elasticidad, permitiendo así que ésta pueda deformarse. Otra propiedad es el elevado calor específico que tiene el agua. Esta propiedad hace que el agua pueda absorber gran cantidad de energía sin que ésta se caliente demasiado. Es por ello que el agua de los mares ejerce de regulador térmico del planeta y que si ésta no estuviera, la temperatura del planeta Tierra sería superior. Esto también permite a los organismos la capacidad de termorregulación, es decir, de estar siempre en un margen de temperatura, como en el caso humano entre los 35 y los 37 grados centígrados. ¿Y qué pasa si hacemos mucho deporte y la temperatura corporal se eleva mucho? Pues ahí nos encontramos con otra de las propiedades del agua, el elevado calor de vaporización. Para que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso, hace falta elevar muchísimo la temperatura. El agua a 100 grados centígrados ha roto todos los puentes de hidrógeno y pasa de ser líquida a ser gaseosa. Pero este cambio de estado sucede poco a poco y esto es lo que aprovechan los organismos para disipar el calor en forma de vapor de agua. Esto es lo que conocemos como sudoración, disminuir la temperatura corporal mediante la evaporación. ¡Está corriendo el abuelo! No es el abuelo, es papá deshidratado. La última propiedad de la que vamos a hablar es la densidad del agua. Esta es menos densa en estado sólido. De esta forma, el agua sólida flota sobre el agua líquida. ¿Qué es lo que permite? Pues la vida bajo el agua en los climas fríos. Y a modo de conclusión sobre las propiedades y las funciones, os dejo esta diapositiva, en la que he extraído las funciones de las que he ido hablando durante las propiedades. Antes de terminar con la molécula de agua, vamos a hablar sobre la capacidad de ionización de esta molécula. Esto ocurre cuando un átomo de hidrógeno de una molécula de agua se separa de esta
y se une a otra molécula de agua mediante enlace covalente, es decir, una molécula quedará con un solo hidrógeno y la otra quedará con 3 hidrógenos. En el agua líquida siempre hay una pequeña cantidad de moléculas de agua ionizada. Concretamente, de hecho, en el agua líquida a 25 grados, la concentración de moléculas OH y la concentración de moléculas HO3 es la misma, 10 elevado a menos 7. Esto sería un agua neutra, donde la concentración de ambas moléculas es la misma, pero sin embargo podemos encontrarnos con aguas ácidas, donde la concentración de HO3+ es superior a la de OH, y con aguas básicas, justo lo contrario. Que el agua esté ionizada de forma básica o de forma ácida va a depender de las moléculas disueltas en ella, y esto se podrá valorar mediante una escala de pH. El pH se define como el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. El pH que forman nuestras células se encuentra entre el 7,2 y el 7,4. Los seres vivos no soportan grandes cambios de pH, ya que un pH bajo o un pH alto podría desnaturalizar las proteínas de las que estamos compuestos, produciendo así que se pare la actividad enzimática, lo cual nos generaría un problema muy importante. Y por último, para terminar con el tema y con las biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar de las sales minerales. Estas pueden ser de 2 tipos: insolubles en agua o precipitadas, y solubles en agua o disueltas. Las precipitadas forman parte de las estructuras protectoras o de sostén de los diferentes animales, como las conchas de los moluscos o los esqueletos internos de los vertebrados. Pueden estar compuestas por diferentes sales minerales, como el carbonato cálcico en el caso de las conchas de los moluscos, silicatos como las espículas de las esponjas o fosfato cálcico en el caso de nuestro hueso. Lo más habitual es que las sales minerales aparezcan disueltas o disociadas en sus iones, formando parte de los medios extracelulares e intracelulares. Los aniones más frecuentes que están en la materia viva son los carbonatos, los bicarbonatos, los fosfatos, los cloruros o los sulfatos. Entre los cationes tenemos iones como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cobre, el hierro. Las sales minerales disueltas regulan la presión osmótica y el volumen celular, ya que la membrana plasmática es semipermeable, es decir, deja pasar las moléculas de agua pero no de sales minerales. Entonces, para regular la cantidad de sales minerales entre el medio externo y el medio interno, lo que hace la membrana semipermeable es dejar pasar agua de un lado a otro, siempre desde el lado hipotónico, es decir, con pocas sales, hacia el lado hipertónico, con muchas sales minerales. De esta forma se equilibrará el balance osmótico. Si lo vemos en el caso de una célula que está en una solución hipertónica, es decir, con mucho contenido en sal, las moléculas de agua del interior del citoplasma migrarán hacia afuera, ya que, como hemos dicho, la membrana plasmática es semipermeable. De este modo, digamos que la célula se arrugará, como si fuera una pasa. En las células vegetales este proceso se llama plasmólisis y en las células animales, crenación. Por el contrario, si el contenido de sales es mayor en el exterior de la célula que en el citoplasma, el agua pasará de fuera hacia dentro de la célula. De esta forma, la célula aumentará su volumen. En el caso de las células vegetales, este fenómeno se llama turgencia y es lo que permite a una planta que se mantenga erguida. Sin embargo, en las células animales, este proceso se llama plasmólisis. Estas, al no tener una pared celular dura, pueden llegar a explotar, produciéndose así la muerte celular. Por otro lado, las sales minerales disueltas actúan como tampones fisiológicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay situaciones en el metabolismo que pueden hacer que los diferentes fluidos del organismo se acidifiquen o se basifiquen, es decir, que se vuelvan más ácidos o más básicos. Como ya dijimos con anterioridad, prácticamente todo nuestro cuerpo se encuentra entre un pH de 7,2 y 7,4. Para ello, los tampones o amortiguadores fisiológicos, como son el tampón bicarbonato o el tampón fosfato, actúan como aceptores o dadores de protones de hidrógeno para compensar el exceso o el déficit de los iones en el medio y así, de esta forma, mantener un pH constante. Por último, comentar que hay otras sales minerales disueltas en forma de catión que tienen importantes funciones en el organismo, pero de estas ya hemos hablado antes cuando nombrábamos los tipos de bioelementos. Aquí os dejo de nuevo un resumen para que podáis recordarlas. Hasta aquí el primer tema. Pronto empezaremos con la primera de las biomoléculas orgánicas, los glúcidos. Hasta entonces nos despedimos. ¡Adiós!